Hola, mi nombre es Sonia Guamán y voy a hablar sobre las antiguas civilizaciones de América. Como primer punto tenemos a la civilización maya con sus gobernantes. Uno de sus gobernantes era Tecún Umán. Él nació el 20 de febrero de 1524. Él fue un guerrero y último mandatario de los quiche en Guatemala. Es considerado el más representativo de los quiche por su valentía y dignidad porque luchó y protegió a su tierra y a su pueblo. El siguiente que tenemos es Chanquín Viejo. Chanquín Viejo nació en 1900 y 1996. Este fue el último To'il, líder espiritual de la historia, mitología y cosmología de los Lancandones, de los Hachiwinik, de la comunidad Naja. Logró preservar y mantener la unidad de las costumbres y tradiciones de su pueblo, contando a través de historias y relatos cosmológicos la historia de los mayas y sus antepasados. Al siguiente que tenemos es Caibil Balán. Caibil Balán fue un príncipe del reino Man, hijo de Acab el Grande, ubicado en el siglo XVI en el altiplano occidental de Guatemala, en el actual municipio de Huehuetenango. Caibil Balán, como príncipe heredero de la dinastía Quita, debía pasar una serie de dificultades para poder hacerse acreedor al título del heredero al trono. La principal consistía en recorrer una larga distancia perseguido por los mejores guerreros de la ciudad Man, situación que pasó sin agravios el joven Caibil Balán, dado que estaba destinado a dirigir a su pueblo en contra de los conquistadores. Al siguiente que tenemos es Nachan Khan. Él fue el padre de Sasil Ha. Él recibió en su cuchubal al náufrago español Gonzalo Guerrero en calidad de esclavo maya. Más tarde, Guerrero desposaría a la hija de Nachan Khan. Por su ferocidad y en el combate, Nachan Khan fue muy temido durante la guerra de la conquista de Yucatán. Al siguiente que tenemos es Wak Chanil Ahab. La señora fue una princesa maya nacida en 1682. Ella fue parte de un matrimonio concertado entre las ciudades mayas de Dos Pilas y El Naranjo. Al siguiente que tenemos es Sasil Ha. Ella fue una princesa maya del cacicazgo de Chatemal, actual Chetumal, que era gobernado por Nachan Khan, su padre. Al siguiente que tenemos es Tapskov. Él fue un Halachunik de la jurisdicción de Ponchotán, conocido porque dirigió a los mayas chontales en la batalla de Centla contra los españoles dirigidos por Hernán Cortés el 14 de marzo de 1519. Su señorío tuvo lazos comerciales con los mexicas y otras jurisdicciones mayas, especialmente con la jurisdicción de Chacán Putum. Tenemos a los incas, la civilización inca. Como sus gobernantes tenemos a Manco Cápac. Él era el primer gobernador y organizador de los primeros incas. Junto a su esposa, Mamá Ogyo, protagoniza la leyenda de los hermanos Ayar y la leyenda de Manco Cápac y Mamá Ogyo. Organizó las leyes básicas de los incas e impuso castigos severos. Mandó también a construir el famoso templo de Coricancha. Su periodo de gobierno era en el año 1550 y 1178. Era de la dinastía Urin-Cosco en la época legendario inca. Tenemos al siguiente gobernante que es Sinchi Roca. Sinchi Roca fue hijo de Manco Cápac y Mamá Ogyo. Tuvo que hacerse frente a las guerras contra los ayllus, vecinos del territorio. Expandió la Coricancha y mandó secar los pantanos que abundaban en el territorio del Cusco. Su periodo de gobierno era en el año 1178 y 1190. Era de la dinastía Urin-Cosco, época legendario inca. Tenemos al siguiente gobernador, que era Yoque Yupanqui. Tuvo que hacerse frente a los conquistantes guerras por la posesión del valle del Cusco. Este logró un acuerdo de paz con los Ayamarca, etnia enemiga de los incas por mucho tiempo. Este murió en el Coricancha. Su periodo de gobierno era en el año 1197 y 1246, de la dinastía Urin-Cosco en la época Confederación Local Inca. Tenemos al siguiente gobernador, era Maita Cápac. Él era el cuarto gobernante inca, quien tuvo que lidiar con las duras batallas por parte de la etnia alcahuiza y los reinos aymaras. Defendió con éxito al territorio inca en el Cusco. Dejó el gobierno a su hijo Tarco Huamán, quien sufrió un golpe de estado por parte de Cápac Yupanqui. El periodo de gobierno de Maita Cápac era en el año 1246 y 1276.
de la dinastía Urin-Cosco en la época Confederación Inca local. Tenemos el siguiente gobernador, que es Capac Yupanqui. Este entró al poder con un golpe de estado sobre su primo, el legítimo Inca Tarco Huamán. Logró una alianza con la tribu enemiga Ayamarca para combatir al poderoso ejército Chanca, mucho más grande que los incas en este momento. Sin embargo, no pudo batallar contra los chancas debido a que este fue envenenado. Su periodo de gobierno era en el año 1276 y 1321 de la dinastía Urin-Cosco en la época Confederación local Inca. Tenemos al siguiente gobernante, que es Inca Roca. Él era el primer gobernante de la dinastía Anán. Este entró al poder al envenenar a Capac Yupanqui. Dejó también al Coricancha a la dinastía Urín y se mudó a su propio palacio en la actual Piedra de los 12 Ángulos del Cusco. Comenzó con la construcción de edificaciones en la ciudad de Cusco. Su periodo de gobierno fue en el año 1321 y 1348. Era de la dinastía Anán Cosco y de la época Confederación local Inca. Tenemos al siguiente gobernante, que es Yaguar Huaca. Yaguar Huaca fue el séptimo gobernante inca. Las crónicas cuentan que de niño fue secuestrado por la tribu Ayamarca, quienes le perdonaron la vida al sorprenderse de que lloraba sangre. Enfrentó varias guerras y rebeliones. Este también expandió levemente el territorio, aunque sin poder liberarse de sus enemigos más encarnizados. Este murió sin elegir a su sucesor. Su periodo de gobierno fue en el año 1348 y 1370. Era de la dinastía Anán Cosco de la época Confederación local Inca. Tenemos al siguiente gobernante, conocido como Huiricocha Inca. Si bien no fue hijo de Yaguar Huaca, fue elegido gobernador por pertenecer a la realeza de la dinastía Anán. Este amplió los territorios incas hacia Yucay y Calca, en donde construyó su palacio. Fugó del Cusco ante la amenaza de los chancas. Este falleció en Calca, lejos de Cusco y sin poder designar a su sucesor. Su periodo de gobierno fue en el año 1370 y 1430. Era de la dinastía Anán Cosco, de la época Confederación local Inca. Tenemos a la civilización Inca. Sus gobernadores eran Pachacútec. Luego de su rendición de su padre, tomó el poder militar y consiguió alianzas estratégicas de etnias vecinas y logró expulsar a los chancas del Cusco. Su verdadero nombre fue Cusi Yupanqui. Tras conseguir la expulsión chanca de Cusco y expandir el territorio por todas las direcciones, este fundó el Tahuantinsuyo y fue nombrado el Inca Pachacútec. Expandió el territorio, asentó las leyes y cambió políticos importantes y mandó a construir importantes ciudadelas como el Machu Picchu. Su periodo de gobierno era en el año 1430 y 1478. Era de la dinastía Anán Cosco en la época expansión inicial inca. Tenemos al siguiente gobernador, cuyo nombre es Amaru Inca Yupanqui. Este fue el sucesor que escogió por Pachacútec. Según las crónicas, este fue un gobernante muy pacífico, inepto para afrontar los desafíos del naciente imperio inca. Es así que Pachacútec decidió destituirlo y nombrar a Tupac Yupanqui como su verdadero sucesor. Su periodo de gobierno fue en el año 1478. Era de la dinastía Urín-Cusco de la época expansión inicial inca. Tenemos al siguiente gobernante, cuyo nombre es Tupac Inca Yupanqui. Este inca es conocido como el Inca Explorador, ya que se aventuró a expediciones a todos los límites del imperio. Incluso se dice que descubrió la Oceanía. Logró la máxima expansión del territorio inca. También fundó en Quito, en el actual Ecuador. Venció a los chimus, a las chachapoyas, los huambos, los reinos aymaras y más. Tupac Inca Yupanqui murió envenenado por su esposa, a quien no le gustó el nombramiento de Huayna Capac como su sucesor. Su periodo de gobierno fue en el año 1478 y 1488 de la dinastía Urín-Cosco, época de apogeo imperial inca. Tenemos al siguiente gobernador, que es Huayna Capac.
Este continúa con las misiones expansionistas por el norte, enfrentó a las duras rebeliones de los Huancas y Punás. Fue reconocido por su agresividad contra los pueblos rebeldes. Asimismo, tuvo que lidiar con un grupo de ejércitos rebeldes. Durante sus campañas, según algunos historiadores, en una de sus campañas por el norte, Huayna Cápac oyó informaciones sobre la existencia de los españoles, quienes por entonces ya estaban en territorio inca. Su periodo de gobierno fue en el año 1488 y 1525. Era de la dinastía Urincosco, de la época apogeo imperial inca. Tenemos al siguiente gobernante, que es Huáscar. Desde su nombramiento, este se dedicó a combatir las conspiraciones en contra. También ordenó la muerte de varios de sus hermanos, en especial la de su hermano Atahualpa. Una vez capturado, fue llevado semidesnudo hacia Atahualpa, quien ordenó su inmediata muerte, ya que ya estaba capturado por los españoles. Su periodo de gobierno era en el año 1525 a 1532. Era de la dinastía Anán Cosco, de la época crisis imperial inca. Tenemos al siguiente gobernante, que es Atahualpa. Atahualpa combatió y venció a su hermano Huáscar. Este fue el último emperador inca, capturado y ejecutado por los invasores españoles en el año 1533. Atahualpa no logró reclamar su trono en Cusco, procedente de Quito. Es famoso por las inmensas fortunas de oro y plata que pagó por su rescate, que, sin embargo, nunca llegó. Este murió estrangulado en Cajamarca, dando fin al imperio incaico. Su periodo de gobierno era en el año 1532 a 1533 de la dinastía Anán Cusco, de la época crisis imperial inca. Tenemos a los últimos incas, cuyos nombres eran de los gobernadores Manco Inca II. Con la intención de gobernar desde la sombra, los españoles nombraron a Manco Inca como nuevo gobernante. Decidió rebelarse al ver los abusos que los españoles cometían contra los incas. Huyó y estableció su reinado en Vilcabamba, un recinto remoto en la selva del Cusco. Desde allí combatió a los españoles hasta su asesinato por envenenamiento debido a una traición. Periodo de gobierno fue en el año 1533 y 1536. Era de la dinastía huascarista, familia de Huáscar, de la época incas rebeldes de Vilcabamba. Tenemos al siguiente gobernante, que es Sayri Tupac. Continuó con el levantamiento en armas desde Vilcabamba. Negoció con los españoles en Lima, consiguiendo tierras de riquezas y privilegios. Estableció su nueva residencia en Yucay, ya que finalmente Sayri Tupac falleció en Yucay, probablemente a causa de envenenamiento. Su periodo de gobierno fue en el año 1545 y 1558. Era de la dinastía huascarista, familia de Huáscar, en la época incas rebeldes de Vilcabamba. Tenemos al siguiente gobernante, que es Titu Cusi. Titu Cusi, luego del fallecimiento de su hermano Sayri Tupac, asumió el poder en Vilcabamba. Negoció con los españoles, con quienes firmó un tratado de paz a cambio de riquezas y convertirse al catolicismo. Es famoso por permitir el ingreso de misioneros a Vilcabamba y de asesinarlos a causa de un malentendido. Su periodo de gobierno era en el año 1558 a 1570. Era de la dinastía huascarista, de la familia de Huáscar, en la época incas rebeldes de Vilcabamba. Tenemos al siguiente gobernante, que es Tupac Amaru. Tuvo que combatir cruentas batallas con los españoles por el control de Vilcabamba, desde donde huyó ante una inminente derrota. Fue capturado junto a su esposa y ejecutado en la plaza de armas de Cusco. Su muerte significó el fin de los incas rebeldes de Vilcabamba y de los gobernantes incas. Su periodo de gobierno fue en el año 1570 y 1572. Era de la dinastía huascarista, de la familia de Huáscar, de la época incas rebeldes de Vilcabamba. Tenemos como siguiente principal punto la civilización azteca con sus gobernantes. Tenemos a su gobernante, Acamachipitli.
Nació en el año 1367 y murió en el año 1387. O también era su reinado en esos años. Él era llamado Puño Cerrado con Cañas. Es considerado el primer güey tlatoani de los mexicas, que afianzó la alianza entre Tenochtitlán y la capital de los tapenecas, Azacospazco, ayudándolos en las conquistas sobre todo el sur. Tenemos al siguiente gobernante, que es Huitzihuitli. Su gobierno fue en el año 1321 y 1415. Este también es llamado la pluma de colibrí. Este fue el segundo tlatoani mexica, el cual gobernó desde el año 1321 a 1415. Huitzitlituani también fue el cuarto hijo de Acamachpitli. Este fue su antecesor en el trono mexica y fue elegido según las crónicas porque era un mancebo de corazón noble, apacible y de buenas costumbres. Este murió a los años de 35 de edad. Se dice que al morir dejó su reino en orden y dictó varias leyes. También formó un ejército para la tierra y otro para el agua. En realidad, Huitzihuitli fue el primer tlatoani guerrero que inició a su pueblo en el gusto por la guerra, la vida militar y las conquistas. Tenemos al siguiente gobernante, que es Chimalpopoca. Su periodo de gobierno fue en el año 1415 a 1426. Chimalpopoca, que significa escudo humeante, fue el tercer güey tlatoani de la dinastía gobernante en México, Tenochtitlán, sucesor de Huitzihuitli en el año 1415. Durante su reinado se construyó el acueducto de madera que acarreaba el agua potable desde los manantiales de Chapultepec hasta Tenochtitlán. También construyó una calzada con bordos y terraplenes que conectaba la ciudad con Tlacopan. Tenía cortaduras y puentes de madera que eran retirados durante la noche. Tenemos al siguiente gobernante, que es Izocuatl. Su periodo de gobierno fue en el año 1427 y 1440. Izocuatl significa la serpiente de obsidiana. Este fue el cuarto tlatoani de los mexicas, sacerdote y reformador religioso que derrotó a los tepanecas. Durante esta época se construyeron la calzada de Tepeyecac, que unía a los Tenochtitlán con la riviera norte del lago y los templos de Cihuacotla, y una ampliación adicional del templo mayor dual a Huitzilopochtli y Tlatelolco. Tenemos al siguiente gobernante, que es Moctezuma. Moctezuma, que significa su señor el airado o flechador del cielo. Este fue el quinto güey tlatoani mexica. Su periodo de gobierno fue en el año 1440 y 1468, ya que a pesar de su carácter severo y autoritario y de su incapacidad de dar al imperio una administración eficiente, Moctezuma I pudo ganarse la estima y el respeto de su gobernador y conservarlo hasta la muerte. Amplió el territorio de la Triple Alianza. También organizó un sistema de tributos que permitió a Tenochtitlán convertirse en una ciudad muy poderosa. Tenemos al siguiente gobernador, cuyo nombre es Ayacatlán, que significa el rostro de agua. Güey tlatoani mexica era el sucesor de Moctezuma I y padre de Moctezuma II. Su nombre se relaciona con el concepto de máscara de agua. Este nunca pudo recuperar tras su humillante derrota, habiendo logrado conquistar únicamente las 7 capitales de las provincias de Tochpan en 1480. Axayacatl fue el tlatoani que mandó a tallar la Piedra del Sol. Tenemos al siguiente gobernador, que es Tizotzintli. Su periodo de gobierno fue en el año 1481 a 1486. Tizotzintli, que significa agujerado con esmeraldas, fue el séptimo güey tlatoani de los mexicas, sucesor de su hermano Axayacatl.
especialmente dedicado a la vida religiosa y con escasos éxitos en la expansión militar, que tuvo un reinado relativamente corto. Esto le inclinó a dedicarse más a administrar y educar a lo conquistado que a conquistar nuevos pueblos. Por otra parte, emprendió conquistas hacia Veracruz y Oaxaca. Mandó también a construir un monolito conocido como la Piedra de Tixo. Tenemos al siguiente gobernador, que es Ahuizotl, que su periodo de gobierno fue en el año 1486 y 1502. Ahuizotl, que significa espinoso de agua o espinas del río, fue un militar y religioso, octavo Huey Tlatoani de los mexicas. Este fue un conquistador por excelencia. También ordenó la construcción de un acueducto para llevar el agua de Coyoacán a Tenochtitlán en el año 1499, el cual se rompió y provocó una inundación en la que murió mucha gente. Se dice que en este desastre Ahuizotl se golpeó la cabeza al pasar por una puerta baja, lo que le traería graves consecuencias y que lo llevaron a su muerte 3 años después, en 1502. Tenemos al siguiente gobernador, que es Moctezuma o Xoyocotzin. Moctezuma o el joven o Moctezuma II. De tal forma que su significado es hombre sañudo, hombre grave, circunspecto, serio, que se hace temer y respetar. Fue elegido jefe militar durante campañas militares de Ahuizotl. Moctezuma organizó el imperio en diversas provincias. También creó una sólida administración central y reguló el sistema tributario. Existen varias versiones acerca de la muerte de Moctezuma, la cual una de estas es que se asomó a la balconada de su palacio instando a sus seguidores a retirarse. La población contempló horrorizada la supuesta complicidad del emperador con los españoles, por lo que comenzaron a arrojarle piedras y flechas, lo que lo hirieron mortalmente, falleciendo poco tiempo después del ataque a consecuencia de sus heridas, ya que una pedrada lo descalabró. Tenemos al siguiente gobernante, que es Cuitláhuac. Él fue un tlatoani mexica. Fue señor de Iztapalapa y hermano de Moctezuma. Cuitláhuac fue el estratega principal de los combates que dieron la victoria a los mexicas en la llamada Noche Triste, que fue el 30 de junio de 1520. Su gobierno duró 80 días. La viruela acabó con la vida de Cuitláhuac en noviembre en 1520, a solo unas semanas de lograr vencer a los españoles. Cuitláhuac murió a los 44 años de edad, ya que la viruela era una enfermedad desconocida hasta ese entonces en América, siendo introducida por los españoles que venían en la expedición de Pánfilo de Narváez. Tenemos al siguiente gobernador, que es Cuauhtémoc. Su periodo de gobierno fue en el año 1521 y 1524. Cuauhtémoc, que significa literalmente águila que descendió, fue el último tlatoani mexica de México Tenochtitlán. Asumió el poder en 1520, un año antes de la toma de Tenochtitlán por Hernán Cortés y sus tropas. Tras la muerte de Cuitláhuac, Cuauhtémoc fue elegido Huey Tlatoani en el mes de febrero 2 en el año 1521. Durante Izcalli, que es el último mes del año, Cuauhtémoc se dio a la tarea de reorganizar el ejército mexica, reconstruir la ciudad y fortificarla para la guerra contra los españoles, pues suponía que estos regresarían a pelear contra los mexicas. Los españoles regresaron un año después de haber sido expulsados y con ellos venía un contingente de más de 100,000 aliados nativos, la mayoría de ellos tlaxcaltecas, históricamente enemigos de los mexicas. No se tiene certeza ni del sitio ni de la fecha exacta de cuándo murió Cuauhtémoc. Los dos testigos presenciales de los hechos que dejaron testimonios escritos de Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo no precisaron ambos datos.